Alejandro Toledo, siempre estás muy serio, siempre eres una persona muy seria y sin embargo tus escritos son casi dignos de comedia. Siempre me divierto con tus libros y en este caso, por supuesto, no es la excepción. Hablando precisamente de fútbol, y una de las cosas que me llamó la atención es que yo también empecé en deportes, hice mucho deportes y viajé a los mundiales, no tanto el fútbol, sino el básquetbol, el vóley. Precisamente no quería meterme en fútbol en Argentina porque es casi de vida o muerte allá, ¿no? Este, y estaba leyendo tu libro y en principio, ¿cómo fue este libro? ¿Cómo te motivaste? Porque siempre estás hablando de muchísimas cosas literarias, digamos, ¿no? Sí, bueno, el libro resume como una época en la que fui cronista deportivo en el periódico El Universal. Yo venía de la literatura, del periodismo cultural y recibí la oferta de convertirme en cronista deportivo. El sueldo era bastante bueno en ese momento y me pareció que era algo divertido, ¿no? Era aprender algo nuevo, ¿no? Porque una cosa es ser aficionado y otra cosa es estar en el medio, ¿no? Conocerlo. Tuve que aprender muchas cosas, a ver partidos para poder hacer la crónica técnica. Y además, pues tenía yo muchas lagunas en cuanto a los personajes, ¿no? Entonces, algo de lo que hice para subsanar eso era pedirles que me contaran su historia, ¿no? O sea, yo venía como de otro planeta. Incluso un día se lo dije así a un portero que se llama Adolfo Ríos. Apenas llegué yo al periódico, me mandaron a la concentración del Necaxa y me acerqué al que me dijeron que era el portero y le dije, oye, fíjate que no he seguido tu carrera, estoy llegando apenas a la crónica deportiva, pero me gustaría que me contaras lo que has hecho, ¿no? Y era una carrera muy interesante, ¿no? No sé si tú recuerdas a Adolfo Ríos, que fue portero a la par que Jorge Campos, No lo Gómez, que tienen recuerdo. como vidas paralelas. Ajá. Además, un gran arquero, ¿no? Una de las Entonces, cosas que técnicamente estableces muy bien en el prólogo es cuando hablas de precisamente ese llegar sin conocerse y sin conocer nada. Tú sabes que para ser periodista, los viejos periodistas te dicen, tienes que hacer periodismo de deportes o periodismo de nota roja, digamos. Y es cierto, porque ahí lo explicas muy bien, digamos. Por ejemplo, cuando hablas con este señor que estuvo en Sarajevo, en una zona de guerra, te tienes que agarrar de la mujer precisamente para crear el contexto, digamos, ¿no? Esas cosas que siempre tenemos los periodistas de deportes tratando de que el otro diga algo, ¿no? De que diga. Y a mí me cuesta mucho, incluso ahora con algunos entrevistados de literatura, me cuesta mucho cuando hablan muy poco, digamos, ¿no? sí, sí, ese era un problema con muchos de los futbolistas que tienen como una serie de frases hechas con las que resuelven las entrevistas, digamos, después del entrenamiento, después del partido. Suelen decir las mismas cosas, ¿no? Sí, Por lo menos sumamos, es lo que dicen cuando empatan, ¿no? Por sí, lo menos sumamos, o cuando viene un partido importante, dicen, no me preocupa, sino me ocupa. sí, es cierto. Acuden a muchos Ya, lugares comunes, entonces uno tiene que darles la vuelta para poder contar la historia, ¿no? Esa era como la consigna que teníamos en ese momento en la redacción de deportes del Universal, contar historias. claro. Entonces, algo que yo sabía hacer, ya lo venía yo haciendo con escritores en el periodismo cultural, digamos, sobre todo con escritores. Y aquí lo apliqué a otro tipo de personajes que son es gente que está en acción, ¿no? Que dialogan mejor con el balón con los pies que con la palabra, ¿no? Entonces se trataba de eso, de tomarlos como motivos, digamos, para contar una buena historia, ¿no? Eso es Es lo que cierto. pasa con Claudio Suárez, que un día me dijo el editor de deportes, me dijo, oye, fíjate que Claudio Suárez estuvo en Sarajevo. A él le decían el emperador en las canchas, ¿no? No sé quién lo bautizó como el emperador, tal vez Ángel Fernández. Entonces, era una muy buena historia
cómo le había ido al emperador en Sarajevo. Y pues me pasó lo que tú leíste, ¿no? De que Sí, sí. llegué con él, era un hombre amable, accedió a que siguiéramos después del entrenamiento un rato juntos. Gracias a eso pude, acercarme a su esposa y a partir de ella y de él contar la historia a dos voces, ¿no? Entonces, Tú dices que los deportistas son hombres de acción y a mí me parece lo mismo, sigue siendo exactamente igual. El tema del lenguaje cuando ingresa arma líos como ahora con el presidente el expresidente de la Federación Española, digamos, ¿no? Es decir, ya no puedes contestar con esas frases hechas de salón o lugares comunes. Tienes que realmente adoptar una posición. Y es muy difícil en el fútbol adoptar una posición también, ¿no? pues es que ocurre igual por ejemplo, que en el boxeo, que es Claro, gente que sobresale por lo que saben hacer en las claro. canchas, no son intelectuales, ¿no? Entonces es difícil de pronto pedirles una posición como si fueran, eh, digamos, figuras del pensamiento o algo así. Entonces, hay que entender cuál es su contexto, aunque uno se lleva muchas sorpresas. Encontré también lectores en los futbolistas. Sí. En mi época estaba en activo Félix Fernández Crislev, que era portero del Atlante, que es un buen lector. Incluso recuerdo una sesión en la que conversamos de la novela de Peter Hanke, que se llama El miedo del portero ante el penalti y vimos la película de Wim Wenders, ¿no? Entonces, con él se podía tener un diálogo cultural, digamos, ¿no? Una vez me pasó que me pidieron entrevistar a un defensa del Monterrey que iba a enfrentarse el Monterrey en ese momento con el Cruz Azul en una final de torneo. Él es el que iba a cuidar a Carlos Hermosillo, que estaba buscando el campeonato de goleo y encontré a este personaje en la concentración de su equipo con una novela de Robert Graves, ¿no? Claro. Entonces, Ah, qué lindo, Robert Gray. Ahora, lo llamé y empezamos a conversar de la novela y después de la novela nos pasamos al fútbol. Me gustaba mucho ese cruce de caminos, ¿no? Aunque a veces no se entendía muy bien, pero me gustaba relacionar una cosa con otra y también lo que hice fue leer en esos comienzos como cronista deportivo, tratar de leer lo más que se pudiera sobre literatura futbolística y literatura de boxeo, que fueron como mis dos especialidades. Entonces ujú, leía a Menotti, leía a Valdano, leía a, a otros, ¿no? A Villoro, por supuesto. Leí un libro para mí básico, es La fiesta del alarido de Manuel Seide, que es como debería ser uno de nuestros clásicos de la literatura futbolística. Lamentablemente no se ha reeditado, ¿no? Pero esos libros me sirvieron un poco para hacerme de palabras y poder entender lo que estaba pasando en las canchas, ¿no? Alejandro, otra de las cosas que quería preguntarte, bueno, tú hablas de Pelé, tú hablas de Ronaldo, el gordito ahora, pero muy, muy querido. Eh, y me da mucha emoción recordar a Maradona con el tema de los milicos cuando tú hablas de las dictaduras con respecto al fútbol, digamos, ¿no? Cuando Maradona dice, yo, Jorge Rafael Videla fue la persona que hizo desaparecer a 30.000 personas, yo jamás podría tener nada con él. Y a mí me maravilla eso porque para nosotros, que queremos tanto a Maradona, lo queremos precisamente por eso, por sus ideas del pueblo, por sus ideas realmente, incluso cuando estaba drogado, incluso con esa personalidad loca que tenía, nunca abandonaba las ideas realmente justas, digamos, las ideas. Y yo creo que por eso también murió muy joven, digamos, ¿no? Esta cuestión de estar siempre al borde y siempre al margen de lo que piensa el establishment futbolero, ¿no? Sí, sí, él representa como una ruptura. El artículo sobre las dictaduras del balompié retoma una serie de ideas de un profesor de Buenos Aires que se llama Roberto Villano, que él estudió los periódicos deportivos durante la dictadura y se dio cuenta de que los valores que manejaban los militares
era lo que se imponía, digamos, como criterios futbolísticos, ¿no? Para los equipos, ¿no? La idea del orden, ¿no? El entrenador visto como una especie también de dictador dentro de su equipo que marcaba la estrategia y que debía ser ejecutada casi militarmente, ¿no? Entonces, Inspirada por la Olimpiada de Hitler, sin ninguna duda, digamos, por los Juegos Olímpicos Maradona de Múnich. representó una ruptura en ese sentido porque era una individualidad que no era fácilmente controlable, ¿no? Y que basaba mucho de su éxito en la improvisación, incluso no tenía, digamos, ni la estatura ni el físico que podía funcionar en un soldado de la dictadura, ¿no? Entonces, me parecieron muy interesantes esos libros me parecieron muy interesantes esos libros de Roberto Dillán y quise retomarlos porque me parece que su estudio es válido, ¿no? Y Sí, creemos sí. no, que los periódicos deportivos solamente hablan de deporte y no, hay subtextos, digamos, en donde está retratada la sociedad, ¿no? Sí, yo siempre estoy tratando precisamente en mi labor periodística de buscar esos caminos que conducen a que todo más o menos es lo mismo, digamos, ¿no? Si hablo de deportes, hablo de música, si hablo de música, hablo de literatura, digamos, ir buscando esos pasadizos secretos que no son tan secretos para la gente en general. Sí, por ejemplo, a mí me ocurrió que cuando fui a visitar a un árbitro que está retirado, se llama Bonifacio Núñez Vega, Ujú, le recordé que había un poeta mexicano que se llama Rubén Bonifaz Nuño, y que ujú. entre Bonifaz y Bonifacio y Nuño eran casi homónimos, ¿no? Y le pareció como muy chistoso al árbitro, y luego me ocurrió que en esa misma época tuve que ir a ver al poeta, a don Rubén Bonifaz Nuño, y le conté del árbitro, y me dijo que sí, que lo conocía porque veía el fútbol. Entonces, ese cruce de caminos, por eso la sección de Bonifacio Núñez en mi libro se llama Entre vientos sembradíos, que es un verso del poeta, ¿no? Esos cruces de caminos me parecen, Sí, son geniales, son geniales. Y son como justifican. rupturas del texto, ¿no? Son juegos que hay ahí y que le dan una dimensión distinta a lo que uno está escribiendo. Recuerdo, por ejemplo, cuando jugó una vez, hice la crónica de un partido del Necaxa, eh, El equipo de Villoro. en esa época dirigido por Manuel Lapuente. Y yo decía como resumen del juego, decía que habían aplicado aquello que le sirvió a Adolfo Bioy Casares para escribir La invención de Morel, que era más que buscar el acierto, evitar el error. Porque fue un equipo muy ordenado, que no arriesgaba, que trataba de mantenerse sólido a la defensiva y que de ese modo fue adelantando. Entonces, de pronto usaba términos literarios para referirme Sí, a cuestiones del deporte. también marca, por supuesto, la presencia nuestra, la presencia del periodista, que en Argentina a lo mejor es un poco más notable en el sentido de que hay muchos escritores aplicados, digamos, a relatar fútbol y a hablar y escribir de fútbol, desde Roberto Fontana Rosa, bueno, en Uruguay, Eduardo Galeano, mucha gente, digamos, ¿no? Pero también me parece a mí que tu libro funciona como una especie también de recordatorio para los que empiezan ahora a ser periodistas, digamos, ¿no? Porque no solamente hablas precisamente de estas cosas que marcan nuestro estar ahí, sino que también estableces esta cosa de, si no vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar nosotros, digamos, ¿no? Cuando te dice el técnico, ustedes escriban y yo juego, no sé qué te dice, y pareciera ser que uno debería estar callado o permanecer en silencio, cosa que no es cierta. Sí, es un poco como se habla, cuando se habla de los críticos literarios, a veces los novelistas o los poetas dicen, si no escribe poemas, si no ha hecho una novela, ¿por qué nos va a criticar a nosotros, ¿no? Pero es lo mismo dicen un poco los futbolistas a la hora de que el comentarista o el cronista los cuestiona, ¿no? Pero pues es algo que está yo creo que en toda la actividad humana, ¿no? Hay unos que actúan y otros que observan y que tienen una perspectiva diferente, ¿no? Del periodismo me parece que
Bueno, para mí la lección de esa época que viví es que nuestro principal objetivo era contar historias. Claro. Tratábamos de contar historias y ¿Eh? contarlas, ¿no? Ahora, incluso si era un partido importante, había que relatarlo, había que narrarlo, ¿no? Abarcándolo todo. Recuerdo yo una final entre Toluca y Atlas en la Bombonera que tuvo muchos elementos, digamos, de color en las tribunas. Había una sección donde estaban los políticos del grupo Atlacomulco. Fue un partido que se fue a penales, que tuvo un momento ahí dramático. Y entonces, todas esas cosas que ocurrieron ahí, había que contarlas. Y en el periódico nos daban, en esa vez me dieron a mí 2 páginas para describir todo lo que había ocurrido en ese, por lo menos en 3 crónicas distintas, ¿no? La de color, que es la de la tribuna, la de los políticos y la de los penales. Entonces, ahora no encuentro eso en la prensa actual. Un partido memorable lo despachan en 3 párrafos. Sí, sí. Hay una preferencia de la imagen, ¿no? Entonces, creo que faltan narradores, digamos, en la prensa deportiva. Lo que se hace ahora es bastante deficiente y no hay como una cultura de la buena escritura, del buen relato, ¿no? También hay falta maestros también, ¿no? Antes cuando llegábamos había maestros que nos esperaban precisamente para decirnos qué es lo que teníamos que hacer. Sí, es que hay una cuestión, yo creo que administrativa ahí, porque los periódicos han optado ahora porque cuando eh, los periodistas llegan a cierta edad, en lugar de mantenerlos como maestros en el periódico, los expulsan, los renuncian, ¿no? Los despiden. Entonces eso hace que los periodistas nuevos, cuando llegan a una redacción, no hay en quien apoyarse, ¿no? Porque ya aquellos que podían darles algunas recetas ya no están, ya fueron corridos del diario, ¿no? Ahí es un manejo administrativo porque no quieren que se cause antigüedad y que eso les cueste a las empresas, ¿no? Eso lo consideran como un costo, pero entonces ahora muchos se burlan diciendo que el periodismo actual está hecho por los becarios, ¿no? Que son baratos y que llenan el periódico de muchas notas, pero también de muchos errores, ¿no? Es un periodismo muy, muy errático que no tiene, digamos, escapatoria en estas condiciones administrativas, ¿no? Van las dos últimas preguntas. La primera es preguntarte, bueno, cómo se dio este enfrentamiento entre Chivas y Américas, que es la nota con la que empiezas ahí, digamos, y es maravilloso. Sí, pues yo acudía sobre todo a los viejos maestros, que es lo que los que nos contaban estas historias de los orígenes del fútbol, de los primeros enfrentamientos. ¿No? Me gustaba mucho platicar con Nacho Treyes, que Ujú. estaba entonces en la Noria, era un entrenador de muchachos en el Cruz Azul. También iba a hablar con Fernando Marcos a su casa acá por el Pedregal de San Ángel, ¿no? Y en general con los viejos futbolistas te daban, ayer el caso era distinto, digamos que los futbolistas en activo sí tienen pocas palabras porque están dedicados, yo digo, a la acción, ¿no? Al siguiente juego, a la situación en la tabla, etcétera, ¿no? Pero los viejos periodistas, los viejos futbolistas, pues, están libres, digamos, de esas presiones y te pueden contar historias, ¿no? Y eran buenos conversadores, tanto Nacho Treyes como Fernando Marcos, ¿no? De pronto un día me encontré en el entrenamiento del Necaxa con Roberto Martínez, al que le decían el loco, que es el primer mexicano en meter un gol en el Estadio Azteca, ¿no? Y era un personaje como muy divertido, ¿no? Siempre, siempre. Cuando alguien se le acercaba y le preguntaba, oye, oiga Roberto, ¿por qué le dicen el loco? Él te respondía con un verso de una canción de Javier Solís y decía, porque el mundo es así, ¿no? Y ahí tenías un personaje que no podías dejarlo escapar para que te contara cómo fue aquel primer gol de un mexicano en el Estadio Azteca, ¿no? Y luego
de Roberto Martínez podía uno buscar a Arlindo dos Santos, que fue el primero en meter el gol en el Azteca fue Arlindo. Y luego Roberto Loco Martínez fue el primer mexicano que metió un gol en el mismo sitio, ¿no? Entonces, pues esas historias surgían, digamos, de esta situación de acercarse a los viejos futbolistas, que son los que están llenos de historias, ¿no? ¿Mm? Y bueno, la última es preguntarte, ¿qué significa para ti este libro? A mí el libro me fascinó, es un libro que debería leer todo el mundo y sobre todo los nuevos jugadores, los nuevos futbolistas, saber exactamente qué historias están alrededor de este gran deporte que es el fútbol, para mí el deporte más lindo del mundo. ¿Qué significa para ti? Porque después vas a volver Atario, vas a volver a toda la literatura que te caracteriza, con Delfina Vincent y a todo eso. Pues fue un libro que yo armé durante la pandemia. Ujú, Estábamos cerrados, tenía yo ahí unas cajas con papeles, con recortes ujú, periodísticos. En los trabajos de limpieza me puse a revisarlos y encontré que había muchas notas de fútbol, que había muchos recortes de esa época, porque como yo estaba siendo cronista deportivo, estaba en activo y tenía que entregar notas diarias, digamos, claro. en esas circunstancias es difícil guardar, almacenar digitalmente. Había una transición ahí entre hacia lo digital que todavía no estaba completa. Entonces guardé algunas cosas y las dejé en cajas y encontré algunas y me dije, de aquí puede surgir un libro. Entonces, lo armé así, pensando en que había un libro posible ahí. Lamenté no haber encontrado muchos materiales. Creo que podía haber sido un libro, es un libro de 300 páginas, podía haber sido 600. Por ejemplo, con Hugo Sánchez, aquí incluyo esa cobertura yo que hice de su último partido oficial en la Liga Mexicana, pero tenía yo entrevistas anteriores, por lo menos una, que le hice cuando era jugador del Atlante, que era una entrevista como muy linda, que recuerdo que le puse el título de Balones y Amistad, ¿no? Que era la historia ahí de cómo se formó lo que llamaban el, no recuerdo exactamente, como la quinta para algunos es la quinta del macho, para otros la quinta del buitre, ¿no? En aquel Real Madrid, ¿no? Con el mismo Butragueño tuve por lo menos una conversación anterior también muy larga cuando llegó al Atlético Celaya, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos dos materiales no los encontré.